Entender el sentido y el mensaje del cuento. Y tengo entendido que todos los que vivimos en la Cuesta de las Comadres nunca pudimos ser bien vistos por los de Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la Cuesta de las Comadres, los torricos no la llevaban bien con todo mundo. Seguido había desavenencias. Y si no es mucho decir, ellos eran allí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra. Con todo y que cuando el reparto nos tocó por igual, a todos los que vivíamos en la Cuesta de las Comadres, y a ellos, a los torricos, nada más un pedazo de monte, con una mezcalera, pero que estaba desperdigada donde estaban todas las casas. El cuamil que yo trabajaba también era de ellos, de Odilón y de Remigio Torrico. Y la 12 de lomas verdes que había allá abajo, juntamente eran de ellos. Todo el mundo sabía qué así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la Cuesta de las Comadres iba deshabitando. De vez en vez alguien se iba, atravesaba el guardaganado que está por el Palo Alto y desaparecía tras de los encinos y ya no se le volvía a ver nunca. Se iban, eso es todo. Y yo también hubiera ido a ver, asomarme, a ver qué había tras de aquel monte que no dejaba volver a nadie. Pero me gustaba el terrenito de la cuesta. Además era amigo de los torricos. El cuamil que yo trabajaba todos los años para tener tantito maíz, ¿no? Y sembraba frijol, quedaba por el lado de arriba, allí donde la loma baja hasta esa barranca que le dicen Cabeza del Toro. El lugar no era feo, pero la tierra se ponía lodosa y resbalosa hasta dejar las piedras como picos que se le clavaban a uno en los pies al caminar. Sin embargo, el maíz se pegaba bien y los elotes que ahí se daban eran muy dulces. Los torricos, que para todo lo que se comían necesitaban la sal de tequesquite, para los míos no. Nunca buscaron echarle sal de tequesquite a mis elotes, que eran de los que se daban en Cabeza del Toro. Y con todo y eso, y con todo y que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la Cuesta de las Comadres iba deshabitando. No se iban por el lado de Zapotlán, se iban por este otro rumbo, por donde llega cada rato ese aire a los encinos, al ruido de los encinos y al olor del monte. Se iban callados la boca, sin decir nada, sin pelearse con nadie. Es seguro que no les faltaran ganas de pelearse con los torricos para desquitarse de tanto mal que les habían hecho, pero seguro no tuvieron ánimos de hacerlo. Se iban, eso es todo. El caso es que la gente se iba y no volvía. Yo estuve esperando. Primero les cuidé sus casas, les remendé sus techos y le puse ramas a los agujeros de sus puertas. Pero viendo que la gente no volvía, las dejé por la paz. Los únicos que sí no dejaron de volver fueron los aguaceros esos de mediados de año. Esas tormentas que le escarban a uno por debajo de los pies. Y ese ventarrón que le vuela a uno la cobija de vez en cuando. De vez en cuando también venían los cuervos volando muy bajito y graznando fuerte, como si creyeran estar en algún lugar endemoniado, solitario, quiero decir. Me acuerdo de antes, cuando los torricos venían a sentarse todas las tardes aquí en la puerta de mi casa, en la Cuesta de las Comadres, y se quedaban mirando hacia allá, como si se quedaran pensando en el mitote de ir a Zapotlán. La vida de los sueños, la vida de los sueños. Solo después supe que no pensaban en eso. Únicamente se ponían a mirar el camino, aquel ancho callejón arenoso
se podía mirar desde el principio hasta que se perdía entre los ocotes de la buena luna. Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio Torrico. Era tuerto, pero el ojo negro que le quedaba y medio cerrado parecía acercarle tanto las cosas hasta que casi las traía junto a sus manos. Y de allí, para saber qué bulto se movía por el camino, no había ninguna diferencia. Así, cuando el ojo negro del Torrico tenía a quien recargarle la mirada, los dos torricos se paraban de su divisadero y desaparecían de la cuesta de las comadres por algún tiempo. Era entonces cuando se ponían de otro modo las cosas aquí entre nosotros. La gente sacaba de la cueva de los montes a sus animalitos y los traía a amarrar aquí a sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes. Y era fácil mirar cuántos montones de maíz y calabazas amarillas amanecían en los patios de las casas asoleándose. Por las noches, el frío que hacía, a que atravesaba los montes, era más frío que otras veces. Todos ahí decían que hacía muy buen tiempo. Por las noches se oía el cantar de los gallos, como si se viviera en un lugar tranquilo, como si siempre hubiera habido paz en la cuesta de las comadres.